Juanma González. Dani Palacios. Estamos, a día de hoy, estamos a mitad de junio de 2026. ¡Qué calor! Y a mí que siempre que viene el verano yo me pongo nostálgico, me acuerdo de mis aniversarios personales. Cuando ibas en bicicleta por el pueblo, sí, con los amigos, eso ¿no? es, pero ya sabes que yo para esas cosas, para las fechas, la verdad es que tengo suerte porque me acuerdo bien. Y parece una chorrada, pero estamos en 2026 y yo recuerdo que hace 40 años que hice la comunión. 40. No sé si algo sirve de nada. Ostras. Si eso sirve para algo, pero hace 40 años que hice la comunión. Y luego me he dado cuenta que hace 30 años, fíjate, que parece que hay muy poca distancia, pero hice la comunión con 9 años y yo empecé a salir con mi mujer 10 años después. Qué romántico. O sea, que ahora mismo se están cumpliendo 30 años desde que empecé a salir yo con mi mujer. Pues mira, qué aniversarios más bonitos. Sí, qué bonito. La comunión y empecé a además, salir con mi mujer. preciso, como eres tú. Sí. Precisión germánica. Yo no, yo soy más desordenado. Las novias me suelen durar 10 años, son ciclos. Los coches me suelen durar 5, por una razón u otra, pues acaban en el desguace. Y luego, pues voy adelantando las crisis como 5 o 10 años también, entre 5 y 7. Pero suelen ser números redondos. Exactamente, con lo cual yo ya he pasado la crisis de los 40, tengo 45 y ahora estoy aproximándome a los de los 60. Me río de las vuestras ahora, las de la mediana edad. Bueno, y también se van a cumplir 40 años de la mano de Dios. Pero bueno, después de estas anécdotas de mierda, que empiecen los gritos. Que son los gritos. Con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah. Después de nuevo de esta introducción de mierda, con anécdotas de mierda. ¿Qué va? Si teníamos un guión de hierro aquí para seguirlo. Juanma, haz tú los honores. Bueno, tenemos a una persona muy especial y que va a ser más especial todavía según pase el verano, porque se va aproximando la fecha del primer Math Horror y Mike Hostens, que va a ser la persona que con mano de hierro lleve los destinos de ese primer gran festival de ocio y terror en Madrid, que, oye, muy buena el paralelismo, el juego de palabras, ¿no? Math, Madrid, loco, horror, Mike, ¿está bien traído? Sí, bueno, además hay varios eventos ahora en Madrid que empiezan por Math, con lo cual creo que nos faltaba el horror, ¿no? El terror y el horror, que sí, Math, y es verdad que también el juego de palabras con lo de la locura en inglés creo que es bastante adecuado. Sí, bueno, pues aquí Mike, para quien no lo sepa, que todo el mundo lo sabe, ha dirigido o codirigido el Festival de Sitges de Cine Fantástico durante décadas, podríamos decir. O sea, eres como un elfo. Has estado ahí siempre, ¿no? Sí, no, 2 décadas. Sí. 2 décadas enteras. Fíjate. Y ahora le tenemos en Madrid para pilotar este primer festival que yo creo que... Bueno, dijisteis en la rueda de prensa que yo estuve por ahí culebreando que aspira a ser como la gran concentración de movidas de terror y de Halloween de todo el sur de Europa, ¿no? Yo diría que sí, lo miré, de hecho, pero no creo que exista en Europa lo que es mezclar, combinar una convención de terror, convención en el sentido de cuando vienen talentos que firman, etcétera, y ya no solo de cine y televisión, sino también de cómic y videojuegos, o sea, el concepto convención con el de feria, porque también habrán stands y todo esto, y con el de festival de cine, ¿no? Nosotros tenemos un festival de cine bastante boutique, porque tendremos lo mejor de los mejores, es decir, de Sitges, por supuesto, y de Fantastic Fest en Austin, y de la sección de Midnight Madness de Toronto, que son los referentes mundiales en lo que sería el cine fantástico y de terror. Vais a coger centrándonos en el terror. Cada uno de ellos y lo vais a reunir en el de Madrid. Con esas 10 películas nuevas, o sea, nuevas en el sentido que serán películas de las que el público habrá oído hablar los 15 días antes, o sea, películas novísimas, que habrán pasado por el mercado de Cannes, también por secciones oficiales de Cannes, y como digo, por Toronto, por Sitges y por Fantastic Fest. Y luego, aparte, tendremos alguna película homenaje también relacionada con los invitados que vayamos a tener. Eso siempre hablamos de cine, porque luego también, como digo, habrá videojuego, cómic, también coleccionismo. Sí, bueno, hay gente disfrazada por doquier, que parece mentira, pero luego cuando vas a una movida de estas, ves que eso está muy, muy metido en la... Evidente, claro. Sí, o sea, gente que se disfraza y que... El cosplay. Exactamente, pero súper currado, además. Sí, pero la verdad es que a Madrid le hacía falta una cosa te como digo esta. Yo. Estábamos huérfanos, estábamos huérfanos de horror. Sí. Siempre se han hecho cosas, por supuesto, Sitges ha sido referente no solo en España, sino a nivel mundial, como decíamos antes de empezar, pero aquí desde Madrid mirábamos con envidia, joder, fíjate qué festival
festival, fíjate, esta reunión siempre de estrellas, toda la gente que pasaba por allí, grandísimos directores que hemos disfrutado desde que éramos unos críos, y ya tener esa posibilidad en Madrid, que por fin llegue a Madrid, esto la verdad es que se agradece y estamos deseando. Pero cuidado que la lista de gente que viene... Claro. Eso es lo que... Es relevante, ¿eh? O sea, por ahora algunos, sí, pero sí. Robert Englund, Freddy Krueger, Linda Blair, la niña del exorcista. ¿Quién más? Tenemos bastantes. Malcolm McDowell, que es que además es... todo el mundo lo conoce obviamente por La Naranja Mecánica, pero aparte ha hecho mucho terror. Hombre, ha estado desde un El beso de la pantera. Claro, El beso de la pantera, que es una gran película, desde luego, de Paul Schrader. Es decir, tenemos estos talentos que por ahora que hemos anunciado, que nos gustan mucho. Creo que estaría también Michael Biehn, protagonista de Aliens, El regreso, que está en esta lista maravillosa que tenéis aquí de aniversarios. Vamos a hablar de Aliens especialmente porque el programa es de aniversarios y Aliens El regreso es el mega aniversario de este año. Pero, por ejemplo, también va Fede Álvarez, el director uruguayo, de otra película que cumple años 10 menos, porque es del 2016, que es No respires. No respires, que es una película ya de No respires. Es increíble, 10 años. Qué vértigo da esto, que paren que me bajo. El progreso, que si todavía me acuerdo de la película. Es que además cuando ves estas listas es terrible, ¿no? Sí, ahí sí cuando ves cómo pasa el tiempo. Te das cuenta de implacable que... paso del tiempo que te hace mayor, pero vamos, en 2 días. Sí, que es el malo final de todas las películas, el tiempo. Pero y luego más, o sea, creo que recordar que más, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos, que todavía estamos tan abrumados que no queremos que vaya a venir toda esa gente y se nos ha olvidado ya todavía. Yo como soy una mosca cojonera voy a estar por ahí todo el rato tocando las narices. ¿Y ha costado mucho traer el Mad Horror a Madrid? El origen está precisamente en esa necesidad que vosotros hablabais de tener, empezando por el cine, un festival de cine, pero es verdad que también en el mundo del videojuego y del cómic habían unas opciones que alguna no funcionaba mal, pero lo de concentrarlo y bajo el paraguas del terror es lo que no había, ¿no? Entonces todo empezó, la génesis sí que era como un festival de cine que recuperara el espíritu de festivales fantásticos como Nocturna. Hablábamos antes de Sergio Molina, que es también una de las personas que hizo crecer el Nocturna. Lo que pasa es que es verdad que son festivales que no tuvieron quizás el apoyo en su momento que tenían que tener y entonces pues han dejado de existir. Entonces coger el espíritu de Nocturna, por ejemplo, para hacer un festival bueno de cine fantástico y de terror. Entonces la cosa fue evolucionando cuando Gonzalo Cabrera, que es el director de Educación y Cultura de IFEMA, vio la oportunidad de hacer algo que fuera no solo un festival de cine, sino un festival, una convención y una feria que juntara también videojuegos, cómic y cine y televisión, ¿no? Y así empezamos en noviembre pasado y aquí estamos. O sea que... Sí, y pues vamos, es que realmente es un festival de nicho, pero yo creo que aspira a recoger más que el nicho, o el nicho es más grande de lo que nos esperamos. Yo también, si me permites, yo creo que lo que dices es exacto. Evidentemente el terror, pero el terror al final tiene muchos más adeptos de los que parece. Mucho más, porque el terror visto como no es solo las personas como nosotros tres, que somos unos fans acérrimos, sino que una buena película de terror le gusta a casi todo el mundo, ¿eh? Si hablamos de terror sobrenatural, que puede ser un terror pues más digerible para personas más impresionables, también les gusta, o digamos los thrillers psicológicos que tocan el terror. El tema mainstream, digamos, el público mainstream les suele gustar. Si les preguntas si les gusta, suele ser su segundo o tercer género favorito muchas veces. Generalmente el tercero en el mainstream. Entonces, como dices, nosotros apelamos evidentemente al público acérrimo que vaya a ver una película de zombies coreanas al festival o que vaya a ver una masterclass de un creador de videojuegos de terror, pero también apelamos al público que le apetece disfrutar de un Halloween de terror, porque tenemos también la parte experiencial de Mad Horror, ¿no? Que tenemos no 2 ni 3, bueno, 3 sí, tenemos 3 túneles del terror, uno muy innovador y muy potente, y luego tenemos 2 dedicados al universo japonés, al universo del anime, del manga, uno de una casa encantada, un apartamento encantado y otro de un colegio encantado. Entonces, tenemos muchas cosas experienciales, skateboxes, videojuegos, etc. Sí, de hecho es que como incluye no solo cine, sino, por ejemplo, videojuegos, tienes a los fans de, yo que sé, por ejemplo, la saga Resident Evil, que ya tienes otro grupo nada pequeño de personas que se van a sentir atraídas hacia eso, ¿verdad? No solo a los nostálgicos ochenteros y barbudos y con presbicia ya que van a ir a ver a Robert Englund y a aclamarle, ¿no? Y a buscar su autógrafo y a que nos firme las 7 películas, las 7 cosas así, ¿no? En fin, todo eso. Pero tú, Mike, bueno, todo esto es vocacional, o sea, el cine es vocacional, no estamos aquí para hacernos ricos. ¿Cuál fue la
película que a ti eso. te tocó el interruptor y dijiste... Me gusta pasarlo mal viendo gusta. películas. Sí. Película y cómic fueron dos cosas, bien. es decir, y fueron unidas. Cuando era de niño pequeño tenía mucho miedo por las noches a la oscuridad y tal, entonces yo supongo que eso pues te provoca luego la atracción, es obvio, ¿no? Creo que es un resorte psicológico que no soy muy original explicándolo, pero le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces, claro, te fascina lo que da miedo. Entonces yo sí que recuerdo, el primer recuerdo de terror creo que era ver a Bela Lugosi en la televisión en una película que se llamaba El Cuervo, en aquel momento la de Lula, no es la de Bela Lugosi, o sea, la que salía Bela Lugosi en aquel momento, que salía por un ventanuco, y es increíble porque me gusta ver esa foto y parece Robert De Niro, parece el doble de... Si os fijáis en Bela Lugosi cuando ríe y Robert De Niro cuando hace una risa sardónica, parecen hermanos gemelos. Entonces, es el primer recuerdo de terror que tengo, que me pareció fascinante, que se reía de Boris Karloff, que Boris Karloff estaba al otro lado, que había sufrido una operación que le había hecho, lo había deformado y tal, algo muy fuerte para ver en la tele un niño en esa época, ¿no? Aunque parezca mentira, una película de los años 30. Y luego también recuerdo la revista Vampus, ¿no? Era la revista Vampus, que era lo que era la versión del Creepy en España. Sí. Era la revista que yo leía, que empecé a leer, digamos, desde el número 1. Y antes de Vampus hay otro cómic de terror que no recuerdo el nombre porque nunca he recordado cuál es, pero solo recuerdo una viñeta que salía una momia que se convertía en hombre lobo. Y entonces esa es otra imagen que tengo anterior al Vampus, pero que no recuerdo qué cómic es. Yo de cómic me acuerdo de los de Drácula de Jim Collan, que luego los han reeditado recientemente. Maravillosos. Y me compré un número 2 o 3 y creo que los leía con un absoluto pavor. Luego las vuelves a leer y el cómic es excelente, pero no es tan terrorífico como el niño de 7 años estaba ahí abriendo y viendo, Dios mío, le han empalado, ¿no? Es curioso cómo a los fans del terror siempre nos acercamos a, como has explicado tú, Mike, por una experiencia, por algo que nos da miedo, por el miedo a la oscuridad, por el miedo a un pasillo en nuestra casa, por cualquier cosa. O sea, siempre se asocia a la gente que le gusta el terror, gente que es valiente, que no tiene... Y esto yo creo que es todo lo contrario. Sí. Yo creo que... Por eso el momento traumático. Sí. En el mío, aquí lo hemos contado ya todo. Yo cuando mi padre trajo Tiburón en vídeo y lo trajo con la caja, con el dibujo, con la famosa carátula de Tiburón, y ahí me hizo clic y supongo que ahí se ha derivado una relativa falta de higiene, ¿no? Porque lo de meterse en el agua lleva ciertos peligros. Tú, pues vestida para matar, ¿no? Por eso te vistes de señora y vas con una navaja. Voy por la calle, sí, por Madrid, ahí ves con una peluca rubia, con gafas oscuras y con una navaja metida en el bolsillo. Sí, claro, sí. Todo el mundo lo sabe. Traumados de la vida, ¿no? No, somos los mejores, somos luego las personas más amables. Bueno, sí. De hecho, vosotros hablando de estas, exacto, lo que decías, dónde anclas tu amor al terror en alguna anécdota. Sí que también hubo una que no tiene que ver con el cine ni con el cómic, pero es la otra que a mí me dio miedo durante años, de hecho. Claro, vosotros sois más jóvenes, pero yo viví el Satanic Panic, que también llegó a España, donde se mezclaba el hipismo con un poco digamos, el interés por lo sobrenatural. También tenía que ver un poco con la ufología, era la época de Eric von Däniken y todos estos que hablaban de los ovnis y tal. Pero también tenía que ver con la parte de lo sobrenatural y la parte más oscura de lo sobrenatural. Y, por ejemplo, recuerdo a mi madre, que a mi padre lo odiaba este tema, pero mi madre sí que tuvo cierta relación con hippies, más bien del ámbito pijo, etcétera, ¿no? Y recuerdo que algunos incluso llevaban pues unos medallones así esotéricos. A mí ya me daba bastante apuro y miedo cuando veía a estas personas o sea, lo que ves en las películas cuando hablan de los hippies, películas como Exorcismo, la de Paul Nash, etcétera, que tratan este ambiente del hipismo de los años 70 en España, pues lo viví muy niño y es también de los primeros recuerdos que tengo. Y recuerdo un día que llegó un tío a casa y empezó a hablar con mi madre y con unos amigos, estarían muy jóvenes, hablo de gente que debían tener 30 como mucho, o sea, 30 y pico debían tener. Entonces, uno que se había quemado una mano, ¿no? Y le empezaron a preguntar qué ha pasado y él hacía ver que no quiero explicarlo y tal, no sé qué. Bueno, y parece ser que había hecho una invocación al diablo, ¿no? En su casa. Y claro, la gente decía, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo era? Y tal. Y el tío se lo dijo una cosa que me ha acompañado durante el resto de mi vida, que dice, entré y vi una luz tan fuerte como el sol que me cegó.
Y claro, yo pensé, el demonio, oscuridad, luz, Claro. una luz potente y tal. Luego es gracioso, porque luego lo he visto en películas esto, ¿no? Que el mal reencarnado en lo contrario, que tú crees que es la oscuridad, en la luz más potente posible, ¿no? Claro, Lucifer, Luzbel. Sí. Entonces, claro, esto me ha acompañado. Era aquel tío que se había quemado una mano, decía que le había pasado porque había hecho esa invocación diabólica. Es otro tema que me ha acompañado durante el resto de mi vida. Sí, es como, pues eso, está como muy relacionado con los recuerdos infantiles que no logramos superar. Sí, algunos, pero también lo de la figura materna, que también está interesada en eso. Es que a mí también me pasa con mi madre. Yo creo que viene por ahí también. Te metió en la cabeza todo Sí, eso, mi ¿no? madre siempre ha sido muy aficionada al terror. He leído muchas novelas de terror y muchas películas, y yo desde muy pequeño he visto películas de terror con ella. No tenía ningún mi madre no tenía ningún problema con esas películas. Estando con ella acompañado, y ya me explicaba las cosas. O sea, que tampoco... Qué bueno. Sí. También, algún traumita también ha generado eso, pero bien. Pero trauma bueno. Bueno, tenemos aquí una lista que nos ha proporcionado nuestro amigo ChatGPT, tampoco nos lo hemos currado mucho, de películas que cumplen años este año, ¿no? Pueden ser 20, pueden ser 10, bueno, aniversarios notorios, Sí, películas por ejemplo, de terror. 50 aniversario, que es algo redondo, vienen unas cuantas películas importantes. Ostras, este año. sí, es cierto. Hace poco estuvimos hablando aquí luego. de Carrie, que es una película muy importante Sí. en el cine de terror, pero claro, es que este año también se cumplen 50 años de La Profecía, por ejemplo, quiero recordar, ¿no? Año 76, fíjate, 50 años de La Profecía. Yo veía esta película de pequeño, principalmente alquilada en el videoclub, y me parecía una película como de terror reciente, claro, pero es que ya son 50 años. Año 76, que también es Taxi Driver, también es del 76. ¿Y quién puede matar a Rocky. un niño? ¿Quién puede Muy matar a un niño del importante. 76? Que la hicimos También aquí. hemos hecho podcast de quién puede matar a un niño. Sí. Joder, mira, hace poco venía de camino para acá, me venía escuchando otro podcast, el podcast de nuestros compañeros de cine actual, que le han dedicado recientemente un podcast a quién puede matar a un niño. Y claro, decían, joder, que una película del año 76, que estaba recién muerto Franco, es más, se estaba rodando esa película mientras Franco todavía seguía vivo. Es verdad. ¿Cómo se podían hacer ese tipo de películas en España, tratando el terror de esa manera? Una película precisamente como esta, que incluso yo creo que no se puede comparar a nada que se estaba haciendo en el resto del mundo. Una película con niños, a plena luz del día, con un ambiente rural. ¿El terror español hay que reivindicarlo más? Sí, no, siempre. El fantaterror es un género único. Fue en su época dorada, y tanto antes de su época dorada como después, produjo algunas de las mejores películas que se han hecho en Europa de cine fantástico y especialmente de terror, y siempre hay que reivindicarlo. Y volviendo a Chicho Ibáñez Serrador, que hablabas de quién puede matar a un niño, es el aniversario efectivamente, y en Mad Horror hacemos 3 exposiciones, una sobre el universo Alien, otra sobre DDT, los oscarizados David Martí y Montse Ribé, que ganaron el Oscar por El laberinto del fauno, pero haremos una exposición sobre su carrera, sobre las películas en las que han trabajado con Almodóvar, con Alex la Iglesia, con el propio Guillermo del Toro, y la tercera exposición es sobre Chicho Ibáñez Serrador, con algunas cosas interesantes que nos trae Carlos Urrutia, que es el propietario de alguno de los, o comisario en este caso, y propietario de algunas de las piezas que mostraremos, y de su hijo también, de Alejandro Ibáñez Nauta, que es, aparte de un gran productor en España, es también un buen amigo, y le agradecemos que nos haya dejado hacer esto. O sea, Chicho estará presente, el fantaterror español estará presente en Mad Horror también. Tenemos una zona que le hemos llamado el área Polnashi, con lo cual... Y luego tengo una sala que le hemos llamado Sala de las Actrices del Fantaterror Español, ¿sí? Que el contenido será de skateboxes, pero la voy a decorar un poquito con cositas del Fanta, que tiene un elenco de actrices increíbles, el Fantaterror español, pero espectacular. Pues sí, no te digo que se reivindique poco, pero desde luego nunca es suficiente, sí. Porque fue una cantera de talento y luego una fuerza de producción y de arte y de cultura espectacular. Sí que es verdad que durante algunas épocas se ha tratado desde España de una manera un poco con una cierta, no quiero decir desprecio, pero con una cierta... Displicencia. Un poquillo. Displicencia Sí. sería la palabra. Entonces, pero eso se ha superado. Yo creo que la gente, sobre todo en los 90, se empezó a recuperar, etcétera, etcétera. Con ciertos directores que empezaron a Eso recordarnos que aquí también se hacían películas de género, se hacían películas muy Y que entretenidas, son muy buenas, además. reconocidas en el exterior. Sí, O sea, exacto. en otros países son tanto más conocidas que aquí. Pero que tuvieron que venir Alex de la Iglesia, Jaume Balagueró, Alejandro Amenábar, Paco Plaza, para recordarnos que ellos habían crecido con También viendo eso. viendo a Chicho en la tele, enseñándoles con mis historias favoritos o con historias para no dormir,
Y recordando que muchas de sus películas favoritas eran películas españolas, que por lo que sea, yo creo que sí que se miró en cierta época un poquito por encima de esas películas, Sí. pero que gracias a esas películas y que ya existía cierto culto al género en los años 60 y 70, pues directores que ahora son muy importantes y son reconocidos, no solo en España, sino en todo el mundo, porque Alex de la Iglesia, Amenábar y compañía los conoce, Bayona, son conocidos en todo el mundo. Entonces, estas cosas siempre hay que recordarlas un poquito también, que el terror es más importante de lo que la gente se piensa. Y el terror siempre, y ocurre no solo aquí, sino incluso, y de hecho ocurre mucho en Estados Unidos, el terror siempre salva a la industria en los momentos de crisis. Es que eso es lo que te iba a decir. Mira lo que está pasando ahora mismo. Que el cine de terror siempre se habla con... Se habla del cine de terror siempre como ese género facilón, todo lo que tú quieras, pero ha salvado muchas carreras, ha salvado muchos estudios. Es el recurso fácil para intentar salvar algo, o sea, decir, vamos a recurrir a hacer una película de terror, porque estoy convencido que la gente que está alrededor del cine siempre recurre al cine para salvarse, de alguna manera. Y si eres un creador, también puedes hacer una película de terror por un precio moderado que te permite entrar en la industria con incluso pisando fuerte, ¿no? Totalmente. Hay ejemplos por todas partes. Totalmente, porque cuando llega un productor, cuando uno hace una hoja de un coste de producción de una película, se divide en dos partes, el above the line y el below the line. El above the line es lo que cobra el director, los actores y el guionista, básicamente. Y el below the line es todo lo demás, es lo que cuesta toda la producción y luego aparte pues los extras, tal, pero sobre todo lo que cuesta realmente la producción de la peli, ¿no? ¿Qué pasa aquí? En el terror, el above the line, o sea, lo que cobra el director o los actores y tal, puede no ser, no es tan necesario invertir en eso como en otro tipo de géneros, como puede ser quizás, no siempre, hay excepciones para todo, pero generalmente cuando uno quiere hacer una comedia de éxito piensa generalmente en actores más conocidos, en un director más conocido, que obviamente tienen sueldos lógicamente más altos, ¿no? En cambio, el terror se puede hacer generalmente también por si el guión es bueno, porque siempre es el secreto, pero por un coste más bajo, con lo cual, por eso, en tiempo de crisis, el terror salva la industria. Sí, ahora está pasando con Backrooms y con Obsesión, que sale a finales de este mes en España, dentro de poquito la veremos, pero que están sosteniendo las recaudaciones de una industria que está viendo como el modelo de blockbuster de los últimos 15 años, el modelo Marvel, el modelo Masters del Universo, la gente no está acudiendo como antes, porque los estudios han mal acostumbrado al espectador estrenando las películas 15 días después, ¿no? Películas de 250 millones de dólares. Las estrenan luego en Disney Plus a los 2 meses, pues claro. La gente se espera. Te esperas. Claro. Y sin embargo, con el terror, que no te ha costado esa pasta, y la gente cuando está interesada va de todas formas. Es verdad, porque es experiencial. Aunque no vayas a un cine que sea propiamente experiencial, el cine no, pero es experiencial y comunal. Claro, es una experiencia colectiva. En cambio, lo otro no tanto. El resto de los géneros no tanto, ¿no? El terror tiene ejemplos increíbles que demuestran esto. Por ejemplo, durante la pandemia, El Orfanato, hablando de Juan Antonio Bayona, una película que era de 2007, estoy hablando ahora de 2020, entre 2020 y 2021 en plena pandemia. Por ejemplo, en Corea fue un blockbuster. Es decir, en Corea se reestrenó y funcionó de miedo la película. ¿Por qué? Porque las parejas lo que podían salir con la mascarilla era al cine, pues las parejas no iban al cine. Que una película excelente para una pareja, una película de terror, tanto para fans del terror como los que no lo son, porque es una película que tiene muchos componentes también de drama. Pues era El Orfanato. Pues El Orfanato en Corea del Sur en 2020-2021 fue una película de éxito en taquilla. O sea, este tipo de cuestiones comunales y experienciales en cuanto al terror lo convierten en el género que acaba siempre funcionando y, repito, salvando a la industria. Sí. Se ha visto en numerosísimas ocasiones. El aniversario más gordo que tenéis, no obstante, yo creo que es el de una película que tiene bien poco de producción pequeña, pero que sí que es absolutamente mítica, como Aliens, El Regreso, año 86. Año 86. 40 añazos de este megatítulo que, bueno, la pregunta básica es, ¿la de Ridley o la de James? ¿Cuál prefieres? Es como cortarse la mano derecha o la izquierda, ¿no? Porque no tiene sentido las dos. Yo quiero mis dos manitas, sí. Además me gusta que sea tan Aliens, me gusta que se desmarque de esa manera tan clara de Alien y se vaya más a por la película, por el género de acción. Totalmente. Evidentemente con monstruos hay terror, pero va directamente a lo que yo creo que Cameron maneja mejor. Que es una cosa que hicieron también que me hizo mucha ilusión Paco Plaza y Jaume Balagueró con REC.
Ah, sí. Rec es de terror y Rec 2 es más de acción. O sea, hace exactamente lo mismo. Sí. Sabemos ya los monstruos, los conocemos de la primera parte, pero vamos a meter una unidad ahí de geos, ahí de policías en el edificio. Y además igual con las cámaras, muy parecido a lo que yo creo que hay. Y entonces ayer me estuve viendo Aliens, porque digo, me voy a ver una de las del aniversario simplemente para tener la siguiente. Me la estuve viendo ayer y estuve presente durante toda la película en Rec 2. O sea, estaba viendo Aliens y digo, ostras. Sí. Es fantástico. Paco Plaza y Balagueró se empaparon de esta película de una manera tan Rec 2 intensa. Tiene ya algún gag cómico memorable que te anuncia lo que iban a hacer con la tercera, que era terroríficamente muertos. Bueno, ¿no? la tercera... que pues eso, la boda, La boda. y vamos a volvernos locos, se convierte en una comedia. Y luego en la cuarta pues hacen un Alien Resurrección, ¿no? Un poco también, ¿no? Sí. En una nave, sí. Es una nave, sí, exactamente, ¿no? Un pequeño Nostromo en un buque carguero. Pero Aliens es una maravilla. Bueno, yo Sí. creo que es una película que tuvo el éxito que tenían en su momento también desde el principio. O sea, no es la típica película que a lo mejor pasa desapercibida, es una secuela que a lo mejor la gente no esperaba y les dio igual. No, fue un pelotazo desde el primer momento y siempre se considera una obra maestra. Y además yo siempre he recordado con mucho cariño que cuando se estrenó esa película y luego vino en las nominaciones a los Oscars, que Sigourney Weaver estuvo nominada a Mejor Actriz por esa un papel película. de ese tipo que es era algo extraño. Ya, rarísimo. que en esas épocas era impensable que una actriz protagonista de una película de terror y de ciencia ficción estuviese nominada a los premios más importantes de la Academia. Sí. Es decir, que ya desde el primer momento incluso la industria ya la catalogó como película Buena importante, como buena película. Buena película. Y es que luce de maravilla. Es verdad Pepino, eso. de película. Yo la he visto en cine, en algún reestreno relativamente reciente. La versión corta, no la larga. Otra cuestión es ¿qué versión es mejor, la larga o la corta? Porque hay notables diferencias en minutaje de Sí, ambas. yo entiendo que la cortaran para... No que me guste, pero entiendo que para el estreno en 1986 por las salas, claro, los exhibidores tenían que hacer más sesiones y tal. Claro. Y ya sigue siendo una peli muy buena y muy larga. A mí la versión larga me gusta porque hay más aliens. O sea, no aliens solo el monstruo, me refiero, hay más historia. Con lo cual, cuando te gusta tanto esta película, pues es lógico que tú busques ese coda, ese extra más. ¿no? Pasar Pues la tiempo disfruto ahí. mucho, ¿no? Sí. Sí que es verdad que hay momentos que ya son casi onanismo de James Cameron. Por ejemplo, cuando ponen en aquellos pasillos dos macroametralladoras que empiezan a disparar sobre aliens y te pasas varios minutos viendo solo impactos de balas sobre aliens y tal. Me parece perfecto. Yo es un buen día para gastarlo así todo entero, viendo eso en bucle, ¿no? Como un GIF. Y luego la parte de drama es verdad porque el personaje de Ripley es cierto, que ella es cuando ella descubre que ha pasado tanto tiempo y que tenía una hija y su hija es una anciana, ¿verdad? Que era algo así al principio, Sí. ¿no? Sí, era algo así. Sí. Eso está muy bien. Sí, y esta interpretación de Sigourney Weaver que es bastante diferente al de la primera película, ¿no? Sí. Pues construye un personaje que está traumatizado por el pasado y que básicamente se va a ver arrastrada toda la situación de nuevo, ¿no? De nuevo, sí. Y le da como un montón de herramientas para jugar nuevas, ¿no? Diferentes. En la primera nadie sabe lo que pasa realmente, ¿no? Es un poco el secreto de la función. Y luego también, pues eso le dio para carrete para todas las secuelas, ¿no? Sí, lo que pasa es que las secuelas, o sea, yo creo que nunca han estado a la altura de estas dos primeras. Ni Alien 3, por lo que sea. Por todos los problemas que tuvo Fincher con la Fox y luego Alien Resurrección, pues está divertida. Pero yo reivindico esa peli, a mí me siempre parece está bien. graciosa. Pero La 4 la iba a dirigir Alex de la Iglesia, sí. Sí, es cierto. Sí. La 3 tiene el problema de la decisión sobre guión de cargarse al personaje de Newt y tal. Al personaje de Newt, ya lo digo bien. Y por ejemplo, Michael Biehn, el protagonista, como sabéis, de la primera, y protagonista de Terminator y de muchas otras pelis. Y que va a la más Y que va a la ¿verdad? horror. Michael tiene un podcast que es muy interesante donde ha invitado a Sigourney Weaver, a James Cameron y tal, y con James Cameron, por ejemplo, hablaban de esto, de quién tomó la decisión sobre guión de cargarse a esta niña, de tener ese final, de tal y que cual. Que la peli está bastante bien dirigida, además, lo que pasa es que, claro, tiene esas decisiones de guión que se cargan todo el universo anterior, que para los fans, pues, es... no sé si se puede decir putada. sí, putada, lo puedes decir perfectamente. Es Sí, una sí. peli antipática. Sí. No es que sea mala, es que es antipática. Toda la película lucha por ser como diferente, ¿no? Claro, y por es ser exactamente otro eso. rollo diferente. Sí. Que es lógico porque dicen, coño, si Cameron hizo esto respecto a la de Ridley Scott y... Claro, y yo el le voy a dar resultado otra fue vez el la que vuelta fue. al calcetín. Sí. Pero es que no es lo mismo, claro, es porque otra historia. es que rompía demasiado con lo otro. No, y tú ves que a James Cameron que lleva las riendas de lo que es en esa película. O sea, sí, y en esta pues hubo un lío de
estudio James Cameron monumental, ¿no? en Aliens, que tampoco es que fuese un... que recordar dónde estaba James Cameron en Piraña aquella 2 época. hace Piraña 5 2 años, solo y el pelotazo que era Terminator, Sí. pero esta era su tercera película. No era un tío que tuviese un peso, pero debe tenerlos muy bien Bueno, y en puestos. Piraña 2 ya se le impone el largaron. tío diciendo, amigo... Que yo creo, fíjate, Fincher muchas veces ha hecho comentarios después de lo mal que lo pasó con Alien 3, y que reniega de esa película, entiendo que porque no es lo que él quería. Yo creo que él cogió un poco las formas de hacer de James Cameron, de imponer muchas cosas o negociar de alguna manera para que al final le hagan caso, ¿no? Recuerdo una vez, no sé en qué película, viendo no sé si fue una entrevista en YouTube o no, un making of de una película de estas que te ven en el Blu-ray y él muchas veces a la hora de convencer a los productores para que se mantenga en una escena que él ha rodado, dice el dinero que se está tirando al no aprovechar esa escena. Entonces dice... Me parece muy bien, o sea, tú eres quien toma esta decisión porque la película es tuya, vosotros sois los productores los que decidís sobre la película, yo no tengo el final cut, pero, dice, entonces empieza a enumerar el dinero que se ha gastado en esa escena, Claro. el tiempo que se ha gastado en esa escena y dicen, si tú quieres quitar esta escena de la película, que es tu, vamos, estás en tu derecho, porque la película es tuya, que sepas que toda esta cantidad de dinero la estás tirando a la basura. Y entonces eso ya los productores es como, hostia, este punto de vista no lo había tenido en cuenta, Ego ¿sabes? contra dinero, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, sí. esa fricción ¿Cómo es lo que es manejo, el cine. cómo manejo yo mi propio ego? Exactamente. ¿Cómo voy a defender mi escena? No simplemente por el hecho de esta escena es fundamental en la película porque está todo el cogollo del personaje está aquí. No. Hablas de dinero. Lo que ha costado, el dinero y el tiempo que ha costado hacer esa escena. Entonces ahí es donde vas a convencer a un productor. Ah, claro. Yo creo que James Cameron directamente dirá, pues si no lo hacemos, me voy. Bueno, es que tenía genio el británico. Claro, es otro Sigourney genio. Weaver, es célebre la anécdota de que Sigourney Weaver se plantó ante Cameron, que fíjate que son amigos y siguen trabajando juntos, porque Cameron estaba broncando a los técnicos de una manera absolutamente brutal, ¿no? Porque creo que eran ingleses, la película está rodada en Reino Unido y a las 5 pues él decía que paraban a tomar el té muchas veces y para James Cameron, que venía de ser camionero, digo, esto no, sacaba el látigo y el tío creo que se propasaba, tenía mucho genio, ¿no? Desde el principio fue James Cameron, ¿no? Pero también le queremos por eso. Hombre, sí, Que claro, ese claro. carácter que tiene casi tan militar, ¿no? Es como que se ve en sus Es películas. muy de director de Hollywood. Sí, sí. Exactamente. Y es una película que sigue funcionando como un tiro. Es Bueno, es es una que vida hacia va de No adelante. envejece jamás. A mucho y es un crescendo de 2 horas y media que dices, no para, es como Sí. una máquina, ¿eh? Sí, sí. Y Va y revolucionando después de la primera remasterización, es que el look, todo, es Sí. que nunca pasa de moda esta Sí, peli sí. y no envejece además. No envejece, no. Es difícil esto, ¿eh? No, se consigue muy pocas veces, ¿eh? Yo creo que ¿qué logra esto? O sea, ¿cómo consigues una película que no envejece? La puñetera casualidad, ¿no? No lo sé, pero ocurre a veces. Sí, no sé, a veces que funciona. A mí me pasa con el Día de la Bestia, que mira, se han cumplido 30 años hace relativamente poco, es del año 95. Yo cada vez que la veo, fíjate que es un Madrid totalmente distinto, digo, joder, esta película... El Madrid de esa época, ¿no? ¿Cómo está rodada, el ritmo que tiene, los personajes? Es una película que es totalmente... Es una película que es totalmente atemporal. Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Es una peli que además, yo creo que también es parte de la fotografía, etcétera. Le da un look que tú entiendes que esto está ocurriendo a principios de los 90, pero la estás viendo y no es una película vieja. No, para nada. Absoluto. De hecho, tiene una cosilla ahí como cyberpunk, también ese Madrid oscuro con vapor de la alcantarilla, que yo creo que la enclava en otro universo. Bueno, por un lado es muy realista y por otro lado también es una película que te llama al cómic, que te llama al dibujo, que te llama a otros universos, ¿no? Y tiene un gran guión además que hace una cosa que convierte a una película en buena, generalmente. Cada escena te lleva a la siguiente, cada cosa hace que avance la película de una manera trepidante, incluso en escenas que no son de acción. Es trepidante, porque entonces es el diálogo que te lleva para adelante. Hay una información que te da y que va siguiendo. De una, dos, tres. Como decía un amigo mío, las películas buenas son las que son o sea, es exactamente, todo cuadra de una manera y a una velocidad adecuada y todo, un punto te lleva al siguiente. Es como un buen chiste, ¿no? En cierto modo, todo encaja. Sí, se están cumpliendo 30 años ahora también del estreno de Tesis, que también es una película importante en la industria española y en el terror también.
Y es que esos años son fundamentales en el cine. Casi siempre se pone Tesis como el punto de partida del nuevo cine español, de jóvenes directores que tienen otras inquietudes, que tienen más respeto por el género. Y siempre, no sé por qué, por suerte se está volviendo a reivindicar un poco el Día de la Bestia, que siempre ha sido una película de culto, pero es como, esto no empezó con el con el Tesis, empezó con el Día de la Bestia, que empezó un año antes. Por el Día de la Bestia venía acompañada además de un gran éxito en taquillas, yo creo también. Sí, hombre. Esto ayuda siempre. El Día de la Bestia, le dedicamos un podcast, pero el Día de la Bestia sí que es la típica película que se estrena en un cine, que se estrena de tapadillo, que incluso yo creo que el propio director, no sé, o sea, el propio productor no sé si tenía fe en que la película funcionase. Andrés Vicente Gómez. Andrés Vicente Gómez, yo tengo que decir que se la estrenas en un cine, en los cines Rex, y se tira ahí meses. Joder, evidentemente si son las estrenas en un cine es que no tienes mucha fe. Como Torrente, también como vi Torrente. Esa peli en el cine Rex. Y de repente, durante semanas y semanas ves que ese cine está lleno ya y decides dar el salto y estrenarla en más cines, pero pasaron muchos meses hasta que eso ocurrió. No sabía esto así, ¿eh? O sea, ¿sí? no se estrenó de una manera... Ah, vale. No, yo es que la vi en Barcelona, yo tenía ya Gorgon Video, que estaba al lado del cine donde la vi, del Capitol, pero yo recuerdo que en Barcelona estaban muchos cines ya, en ese momento, el momento en que yo la vi. Claro. Pero yo recuerdo de oír hablar de esa película en revistas, en el fotograma, lo típico, la nueva película del director, de Acción Mutante, se va a estrenar tal. Pero yo llegaba y miraba y digo, ¿dónde se estrena? ¿Dónde quiero verla? Voy a ver los cines que hay cerca de mi casa, que yo vivo a las afueras, en el extrarradio de Madrid, en un pueblo. Voy a ir a los centros comerciales, los minicines, y ninguno. Ninguno. Sitios grandes, y no la ponían en ninguno. Y tuvimos que esperar. Bueno, yo no tuve que esperar. Yo le dije a mi compañero, vámonos a Madrid, vamos al Cine Rex y vamos a ver la película. Coño, había una cola enorme para ver la película. Sí. Y una película fue muy querida. De hecho, las ventas en VHS después fueron... Brutales. Yo tenía una tienda, o sea, no os lo podéis ni imaginar lo que se llegaba a vender tanto en las grandes superficies como en las tiendas pequeñas y tal. Y yo creo increíble. Y yo creo que Tesis sí que ya se estrenó como fórmula ya, como ya si ya ha funcionado el Día de la Bestia el año anterior, yo creo que Tesis ya año 96, justo un año después, vamos con todo. O sea... Sí, Alejandro Almenara, claro, es que este año es Tesis 30 años y 25 años de los otros también. Fíjate. Sí. El salto, o sea, la culminación a lo mejor de todo este cine seguramente sea los otros, ¿no? Año 2001, producción ya importante con Tom actores... Cruise metido en el ajo. Tom Cruise, productor, su mujer con Nicole Kidman como actriz principal. Además este concepto de la coproducción entre productores consolidados españoles con grandes productores americanos es una cosa que había ocurrido, pero no de esta manera, digamos, tan clara. También ayudó mucho a la confianza esta en el cine que se hacía en España. Y luego enseguida también eso fue el 2001, y luego ya enseguida Jaume Balagueró con su segunda película, Darkness. Ya se estrenó en Estados Unidos Darkness. Sí, fue un éxito en ese verano en Estados Unidos. Acojonante. Es que precisamente fue en ese momento, es increíble, Jaume Balagueró fue el director con la película más taquillera de la historia española, más taquillera de la historia en Estados Unidos, más que Almodóvar. Porque hasta ese momento Pedro Almodóvar pues hacía unas taquillas, estaba muy bien en América, pero hacía 3 millones, 5 millones. Ya Balagueró hizo 22 millones con esta peli de terror. Fue el primer director español que hizo este tipo de taquilla en Estados Unidos, ¿no? Representando yo también... Fue un éxito de verano, creo recordar. Sí, totalmente. Y fue fue cuando ya se empezó a reconocer que en España industrialmente se hacía un cine de terror muy fuerte. Vino Fantastic Factory a través de Filmax, las multinacionales empezaron también a creérselo, productoras empezaron a abrir productoras como Rodar y Rodar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora se hace un poquito menos de terror que antes, pese a todo esto, en estos mismos años, o sea, digo, ahora. Sí, es una buena pregunta, porque yo creo que el terror que se hace ahora en España sigue vendiéndose bien en los mercados. Tú vas al mercado de Cannes y hay películas de cine español distribuidas por compañías tanto españolas como internacionales. Ves, yo qué sé, el catálogo de Film Factory, que es uno de los agentes de ventas internacionales españoles, pues tiene terror. Y yo diría que el número de películas realmente es el mismo. Lo que pasa es que es verdad que hay actores y directores consolidados ya. Nos falta quizás que haya una nueva ola. Sí, quizás ahora no está articulado en una ola mundial. Pero es que quizás no hace falta, porque el sello de terror español es un sello que ya funciona de miedo.
sin intentar hacer un chiste, que funciona muy bien desde esa época de principios de los 2000, desde este cuarto de siglo que ha pasado, ¿no? Yo creo que tuvimos la edad del fantaterror español clara en los 60 y 70, luego tuvimos ese resurgir a finales de los 90 y ya con Fantastic Factory y compañía durante los 2000, y eso consolidó la imagen del terror español como un terror español de gran calidad, de directores yéndose a trabajar a Estados Unidos o los que no se iban trabajando desde aquí con gran éxito, ¿no? Y esa sería la segunda ola. Quizás, como digo, no hace falta ya esa ola porque es un tema, ahora ya todo es tan global que quizás no va por olas, pero ya este sello, tú vas a cualquier festival de prestigio del mundo y mucha gente espera esa película de terror español, incluso en competición, etcétera, ¿no? O sea, sí, ya se sabe a lo que van. Totalmente, y es un sello de calidad. El titular convencional de los 90 de una nueva ola de directores y ponerlos a todos posando en la revista de turno, eso ya como que es un poco... Sí, no hay revista de turno muchas veces, ¿no? Sí, primero eso, y luego que además quizás ni es necesario. Como digo, ya es un sello que funciona y todo el mundo está esperando quién va a ser el primero, el que va a hacer esta película. Está en Semana de Director, en la Semana de la Crítica, está no sé. O sea, la gente ya se fija en esto, me refiero a la gente, a los compradores internacionales. Sí. Y luego ahora no tenemos videoclubs, pero sí tenemos streaming, con lo cual una película que a lo mejor ha tenido un paso discreto por salas, porque el negocio es el que es, la cosa está como está o por lo que sea, pues a lo mejor luego tienes una buena acogida 20 días después o 30 o 2 meses después en la plataforma que sea, ¿no? O incluso si no se ha estrenado. Sí, incluso si no se ha estrenado, exactamente. Que suele ser el caso. Entonces, si tú ves el magnífico catálogo cada semana por ejemplo, de Movistar Plus, pongo un ejemplo, y veis qué bien se compra en Movistar Plus, cada semana hay una película de terror excelente, ¿no? Sí. Y algunas se han estrenado y otras muchas no. Y han tenido un buen recorrido en festivales, no se han acabado estrenando en España, ¿no? Sí. A pesar de que en España el terror funciona generalmente y se intenta estrenar y tal, pero no se puede estrenar todo. Claro. Bueno, pues la verdad es que queda ahí la reflexión de que el terror funciona siempre. Y lo que funciona siempre es el terror de serie B, porque a mí, la lista de... Tu lista de aniversario. La lista de aniversario que me ha hecho ChatGPT... No se olvida. Bueno, es que están las buenas, ¿no? Porque La Mosca, La Matanza de Texas 2... Pero, amigo, pero no es la lista nivel ultra friki. No hace Ahora falta estás más moderado. Es que mira, en la general. Nos vamos a Terrorvisión, que cumple 40 años. Terrorvisión. Esta de Charles Band, a mí me encanta. Con Gary Graham, jacuzzi tirado. Esta peli es hilarante. Esa es del 86, esa peli. Y Charles Band, un tío fantástico que le conocí. Lo siento, anécdota de Millie. Bien, nos encantan estas anécdotas. Anécdota de Millie. Charles Band lo conocí en Sitges un par de veces, pero una vez me tocó hacer una masterclass con él y, aparte es un tío inteligentísimo, le expliqué una anécdota auténtica de Millie, mía. Recuerdo un día que estábamos todos aburridísimos un domingo en el cuartel, imaginaos, ¿no? La peña, pues 200 tíos en una sala gigante con una tele que debe ser una cuarta parte de la que veo ahí proyectada, una tele así, y los dos ahí mirando la tele y tal. Yo no estaba ahí, había otros que no estábamos al lado de la tele porque alguien estaba tocando alguna canción de rock and roll o lo que sea, en una parte. Y de repente un tío salta y dice: ¡Ey! Hay un hombre lobo en la tele y tal. Todo el mundo. Y de repente, todo el mundo, sí, el hombre lobo. Y de repente uno... Esto no sé si lo puedo decir mucho, pero había una chica que se desnudaba también en la película. Charles Band, hombre lobo y chica se desnuda, ¿no? Y entonces, además la chica era una de las protagonistas de Twin Peaks. Y claro, todo el mundo, sí, es la tía de Twin Peaks. Tal, todo el mundo. Ya se olvidó el toque de retreta, lo que fuera. Había hombre lobo y chicas, ¿no? Y entonces, claro, ahí Charles Band le encantó la anécdota y él la explica ahora cada vez, ¿no? Que en un cuartel de España, en el año 90, yo pasaba mis películas en la televisión. Les puse a tope a todos. A los chavales y tal. Un regimiento entero ahí como... Claro, es que Charles Band hizo pues encontró el gran negocio de las películas de terror directas a videoclub, que durante un tiempo se las distribuía hasta Paramount, pero cuando no distribuía Paramount da igual, eran directos a vídeo y eso fue una industria tremenda y yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Esta otra ni siquiera llega al nivel de producción de Charles Band, pero no sé si habéis visto Spookies. La recuerdo. Está en Filmin. ¿Cuál era esta película? Y recuerdo más la carátula del videoclub. Sí, con los dientes. Esta película es un meme andante. El gag de la mujer araña, que no es Jennifer López precisamente, ni Sonia Braga, pero cuando le chupa entero a un tío y se queda como un muñeco. Tiene momentos absolutamente tremendos. Es como una especie de convención de monstruos en una casa, pero que tiene un final inesperadamente terrorífico. ¿Tú te acuerdas de la escena en donde hay una chica que
intenta huir de la casa y la acosan un montón de muertos y no paran de salir, y la película se alarga en ese acoso por el campo de la tía que está corriendo. Y por la cara, claro. Y por la cara, que es agobiante, porque es como ir a Xanadu en Navidad, tío, a comprar, ¿sabes? O sea, era como verdaderamente angustioso. O sea, como que en la película más cutre imaginable se marcan una escena genuinamente angustiosa, pero luego tiene como idas de olla con mucha originalidad, ¿no? Es una peli nimia de presupuesto, de las que nos gusta ver, ¿no? Sí, O sea, Es verdad, y el gran éxito en los videoclubs. Es que en el año 86 estábamos a tope con los videoclubs y las películas de terror. Hombre, imagínate. Uf. En el 86 estábamos... Night of the Creeps, esta es mítica. Sí, el terror llama a su a puerta. tope. La película de El Fred terror Decker. llama a su puerta realmente, y además era bastante divertida y bastante bien dirigida, o sea que era una peli muy interesante, original también, porque en ese ambiente de los años 50, un poco revival y tal, estaba muy bien. Sí, es una pena que Fred Decker, bueno, es la historia de Fred Decker, ¿no? Ya los fans lo sabemos. House es una casa alucinante desde el 85, pero aquí en España nos llegó un año después, en el año 86. Y estrenaron las dos. Y a la de vez, hecho nos gustaba más la 2, recuerdo, a los que íbamos al videoclub. No sé por porque era más de risa. La de la oruguita. Era una oruguita. Que salía ¿Y Lance Henriksen salía en alguna de estas? en la tercera. Sí, la tercera. Que la tercera no era de la saga House, sino que era una película con otro título que le encasquetaron el House. No, pues House 3 es la que nos gustaba, quizás porque salía Lance Henriksen, perdona, Sí. que nos gustaba mucho y se vendió muchísimo también en venta directa. Era recuerdo. rollo Shocker, esa. Era con Sí, es Brian verdad. James, que era un preso verdad. que no acababa de morir y le perseguía Esta a es él, House que era 3. policía. Es House 3, sí. Que Buenísima. tiene una escena súper inquietante que él posea a Lance Su Henriksen hija en la ducha. y se metía y luego el la vi. padre se metía a acosar a la hija en la ducha porque le había poseído el malo. Sí, sí, Era claro. como una cosa Tela, perturbadora. Qué Telita. tiempos. Vaya tiempo, sí, Qué sí, sí. tiempos. Y luego tenía cosas muy cortadas, que era la típica que veías a gente mutilada y luego en la película no salía, ¿no? En las fotos de detrás de la carátula, que esto es un fenómeno muy habitual. Critters también es una película muy de videoclub. Sí, no, perdona. Y luego, para pasarnos a cosas más elevadas y más importantes, La Mosca de Cronenberg del 86. Desde luego. Sí. Que es una película Y espectacular. hablando un poco de incesto, aquí tenéis otra tremenda que es Amityville 2, que era coproducción sí, italiana. Esa la vi en bueno. cine en Los Ángeles con Ángel Sala, precisamente en el sí. cine de Tarantino, hace no tantos años, debía ser 2018 o así. Y había un programa doble y una era Amityville 2 y la pudimos ver en cine. La Posesión, Y tremenda. Amityville 2, La Posesión. Amityville 2, The Possession, sí señor, tela también. ¿eh? Sí, porque hay un momento Coproducción ahí incestuoso entre el hermano poseído y su hermana, que directamente. Además es que ahí no es como en House 3 que insinúa, aquí es que la muchacha se desnuda delante de su hermano y Claro. se dice que han tenido relaciones. Es brutal, ¿eh? Sí. Es tremenda, es tremenda. Para Tiene una muchos es música muy mejor que inquietante la esa uno, película. ¿no? Sí, y además era una época en que algunos directores italianos, Sí. se fueron a rodar, en este caso Damiani, pero también eran mejores las de Lucio Fulci, pero las que rodó Fulci también en Estados Unidos, de los muertos del más allá y Miedo de la ciudad de los muertos vivientes, que se rodaban generalmente en el sur de Estados Unidos, también había una cierta excepción fiscal y no sé qué, también era un poco una moda de aquella época. De hecho, seguramente haya alguna de Fulci que cumpla años, ¿no? Bueno, Fulci no, pero Demons y Demons 2 también están aquí. Película. The Charge, la de... esta es la de... El engendro del diablo. El engendro del El diablo, diablo, ¿no? Michele Soavi. Muy buena esta Muy película. Suavi, buena, qué muy buena. buena, con un papel muy de niña de Asia Argento. Sí. Es la niña de la peli. Aquarius es del 85, creo, que también de Yo la Michele vi en Soavi. cine Aquarius en su momento, en Paseo de Gracia. No me acuerdo el año exacto, son 85 sería. Así que Bueno, pero tenemos que hablar de Jorge Grau, es porque No profanar el sueño de los muertos. sí. Es de este Estos son palabras cumpleaños mayores. también. Además, 76, Jorge- también 50 años. Madre mía. es también... sí, claro, realmente le tocaría a No profanar. No profanar, aparte de ser una de las mejores películas del fantástico español, coproducción con Italia, con Reino Unido y tal, cada vez que la ves es mejor película. Aparte, sobre todo los intérpretes, Christine Galvo, todos los actores, Ray Lovelock, que todo esto que no era un gran actor, pero aquí está bien. Arthur Kennedy. O sea, quiero decir, es una película realmente muy, muy buena a todos los niveles, daba mucho miedo. Sí. Y además, recuerdo el momento en que se estrenó en televisión en España, que fue dentro del programa que hacía Chicho Ibáñez Serrador, Sí. de Mis Terrores Favoritos. Sí. Que por eso, en honor a esto, a la sala donde haremos todas las masterclasses y esto, le hemos llamado Mis Terrores Favoritos con, dentro del Mad Horror, pues sea Mis Terrores Favoritos con
Linda Blair o con Juan Antonio Bayona o con, Genial. etcétera. Entonces, recuerdo a Chicho con Jordi Grau, por él se hacía llamar Jordi Grau, era catalán, y recuerdo cuando estaba... la presentación fue absolutamente también otra cosa que me hizo estallar el cerebro de la mejor manera posible. Estaba con mi abuelo, que como tu madre no le importaba nada que yo viera Mi madre, estas cosas. cuando pusieron esta... Porque esto fue a principios de los 80, yo era demasiado pequeño. Sí, quizás sí. Pero mi madre me lo contó. Me contó la película y me dijo, no la vas a ver. Es que estas eran más chungas. Porque Es que esta, no yo no di crédito, o sea, y yo me fui a la cama y al día siguiente mi madre me contó esta película. claro, es que la película era muy fuerte para los chavales, obviamente. Mi abuelo le daba igual y jaja, y la vio conmigo y tal. Pero hay dos momentos que no olvidaré. Uno, la presentación de Chicho con Jordi Grau, llenaron una jofaina de sangre falsa, obviamente. Y los dos se metieron las manos ahí. No he logrado verlo en YouTube, si está esto, pero recuerdo la presentación perfectamente, ¿no? Y ellos se llenaban las manos de sangre y acababa así la presentación, ¿no? Entonces empezaba la peli. Claro, la peli tiene un momento... te da mucho miedo, ¿no? Porque sale el primero, que es esta inspiración de La Noche de los Muertos Vivientes, cuando Christine Galvo está... Bueno, primero hay ese mensaje ecologista, cuando Ray Loveless se va y tal, pero cuando empieza el terror... La escena del coche, ¿no? Que claro, es un mini, cuando empieza el terror es cuando ella se queda encerrada en el coche y viene tal el zombie, ¿no? Entonces... ya da mucho miedo, ya ves que ahí hay algo diferente, pero el momento más increíble de la peli, que es ya hacia mitad de la película, creo que es el primer momento realmente gore, es cuando a un policía, un Bobby inglés, que está rodada además en trozos creo que es Escocia, de repente una de las mujeres zombie le mete las manos en el estadón y saca los intestinos. Y luego se le comen los ojos. Esto en televisión no se le ha visto, y menos en color, no se había visto nunca. Claro, al día siguiente en el colegio había una especie de situación de histeria colectiva, porque la había visto todo el mundo, y todo el mundo, esto y lo otro, y luego estaban los pobres a los que no se le habían dejado ver, cabreadísimos, ¿no? Pero esta película fue un antes y un después en la historia de la televisión. Las películas de terror que estaban por televisión y luego al día siguiente en clase, si habías visto la película, de los pocos que la había visto, eras el rey del día. O sea, a mí mi madre me dejó verla, te la cuentas. Y más divertido que cuando lo de sorpresa, sorpresa, ¿no? La leyenda de Ricky Martin. Vamos, ¿dónde va a parar? En el terror lo bueno es que tienes blockbusters que cumplen años, como la segunda de Expediente Warren, el caso Enfield, que fue el mayor éxito, 10 años ya. La mejor peli de la saga, en mi modesta opinión, y en donde Javier Botet sale haciendo de Crooked Man, bueno, le pudimos, cuando lo hemos tratado, pues le decimos, Javier, hace el hombre torcido. Y te hace, con las manos. Y dices, hostias, me cago encima. Vaya crack, Javier. Pero luego también tienes películas realmente sórdidas que apelan a lo peor de ti y que si, por ejemplo, quieres romper con tu novia, pues decirle que te gusta mucho y la veis juntos. ¿Cuál? Street Trash. Street Trash. Street Trash también realmente era increíble. Sí. Esa la tengo el original, el VHS de Videoclub, porque mis padres tuvieron un videoclub de los 80 y la tengo. Esa el tío que se derrite en el video y que se va por la cadena. De hecho, era una película de Troma, ¿no? Originalmente era de las primeras de Troma, yo diría. Creo que no, porque la rechazó. El propio director la rechazó luego. O sea, dijo que no quería tener nada que ver con esa película. Porque eran mendigos que se bebían el whisky y se derretían o explotaban y tal. Ese líquido verde asquerosísimo. Es que para poder tener un pase colorearon las tripas de colores vistosos para que no fuese rojas. X la película. Exactamente. Es como te has dicho, no es una película de Troma, aunque comparte su primer estilo del humor gamberro y tal. Fue producida de forma independiente del director Jim Muro y el guionista Roy Frankes, que luego tuvieron cierto éxito. Pero la peli es verdad, yo la recuerdo como éxito de videoclub en caja grande y tal, y luego de venta directa también. Sí, de las de cerca de la puertecita de Cine X, seguramente, ¿no? Del videoclub, porque esta era de las independientes, de las... Me acuerdo de una película que se hizo luego, después, ya siglo XXI, Hobo with a Shotgun. Con Roger Howard. Que era directamente como una especie de homenaje. Era una película canadiense que era una especie de homenaje a Street Trash. Tenía toques de Street Trash. Tenía ese toque. Buena peli. Hobo with a Shotgun. De hecho, Street Trash es de las películas más controvertidas de la época, en el sentido del gore, sobre todo y tal. Pero precisamente ahí viene lo que había hecho la conexión con Troma, porque hay una película de unos pocos años antes, que es cuando empezaba Troma, que todavía no tenía el look Troma, pero es probablemente la película más deleznable de la historia del terror, yo creo sinceramente, que es Sardú. Bloodsucking Freaks, que también funcionó bastante bien en vídeo en España, además había versión española también y tal. Yo recuerdo que era otro de los grandes éxitos de poner en las fiestas y tal, ¿no? Que era Sardú. Entonces, que era este mago que las hipnotizaba y las tenía las iba torturando y las tenía en unas jaulas en su casa y tal. Realmente
y que el final es inolvidable, que ellas mismas es la venganza y se acaban haciendo un bocadillo con el pene de Sardou, ¿no? Entonces, y este es el plano final de la película. Ostras. Entonces, es exactamente así, igual como suena lo que acabo de decir, No la he es visto. peor todavía. No la sé si película. quiero verla, pero es como cuando... Es una película con distribución comercial, quiero decir. Es la primera película oficialmente de Troma. Sí. Un torture porn, pero antes del torture porn, ¿no? Sí, Casi. sí. Lo que pasa es que, claro, el contexto es tan pasado de vueltas que es imposible que realmente lo veas como un torture porn que te pueda, digamos, violentar. Sí. Porque es tan absolutamente pasado y tan absolutamente vil que ya es una película que es un meme. Sí. Lo que ahora sería un meme en sí mismo. Es como Charlie Sheen, que en una fiesta de las suyas con drogas puso Guinea Pig 2 y acabó viniendo la policía, porque Es que creyeron que estaban en una autopsia real. Es que el propio Charlie Sheen fue él el que llamó a la policía creyendo que era una película snuff. Fue él mismo, sí. Yo creo que también las sustancias psicotrópicas Sí, no estaría muy... y las botellas de Bourbon ayudaron a que se creyera. Yo creo que ayudó el contexto. Exacto, Sí. yo creo que también. ¿Te imaginas qué noche, aquel día? No, bueno, pero eso sería un lunes por la tarde. No Para te creas tú Charlie que... Sheen es un lunes. No, Sí. no necesariamente tiene que ser un fin de semana. Estaba lo mismo echándose la siesta. Era su fiesta de la siesta. O sea que... Sí, Buah, totalmente. vaya Una tela. fiesta de famosos que se ponen Guinea Pig, o sea, que es Y un todos poco creyéndose que es verdad y tal. ¿no? Marqués de Sade todo, ¿no? Otra cosa que nos convierte en personas muy mayores ya es ver que el remake de Las colinas tienen ojos de Alexandre Aja Cumple tiene 20 años. Sí, ya, sí, peliculote. lo Que es una película que a mí recuerdo. Peliculote. me gusta más que la original. Es como un par de remakes, La Matanza de Texas de Nispel y Buena, esta, sí. que fueron muy buenas, más buenas de lo que tenían derecho a ser Y casi. bien hechas, A mí la de además. Nispel me gusta, pero yo me sigo quedando con la de Hooper. Sí, pero sí. en este caso me gusta más la de Aja que la de Wes Craven. Tiene todavía más mala hostia. Zack es mi amigo Zack con Amanecer de los Muertos. Ese bueno. grupete de remakes Es buenísima. fueron impresionantes. Nadie se lo esperaba. Iba a ser sobre todo Dawn of the Dead, el Amanecer de los Muertos, creo que es el remake que nadie esperaba que fuera realmente la obra Sí. maestra del terror y de la acción. Que Que es- fue, ¿no? Lo tenía Sí, complicado porque además realmente. es un... Se enfrentaba zombie a un tótem. Es como la buena de Romero de los zombies es la segunda, que aquí llamamos zombie. Y entonces como que este tío se atreviese a hacer su primera película, se atreviese a hacer un remake de esta película tan De mítica. todas formas, si Y quieres... ya simplemente con el comienzo, con los primeros 15 minutos, es como, ostras, vale, ha merecido la pena De el todas remake. formas, si quieres que te maten como al policía de no profanar el sueño de los muertos, tú te plantas en el medio del math horror, en el día de más gente, y dices, el Amanecer de los Muertos de Zack Snyder es mejor que la de Romero. Y entonces te hacen como te van a sacar las como en el Día de tripas. los Muertos con el militar que lo dicen. Se lo comen entre cuatro. ¡Malditos! De hecho, el pobre Romero, porque murió poco después, pero cuando dio el tiro de salida en la Zombie Walk de Sitges, tuvo que hacer la broma, porque era un momento en que justo yo creo que hacía poco que se había estrenado la de Zack Snyder, y él, cuando estaba todos los zombies de Sitges allí en el paseo de la playa de San Sebastián y tal, y él lo dijo, los zombies que corren son una mierda. Zombies that run suck, dijo. Igual, o por la de Danny Boyle, quizá, ¿no? También. Sí, pues, pero siempre está el matiz de no eran zombies, son infectados. Sí. Tenemos que hacer la pausa que refresca, tenemos que parar un momentito. Vamos a explicarlo, esto estamos grabándolo en vídeo, va a ser vídeo en YouTube que lo veréis, pero la gente que lo escuche en podcast tendrá musiquita. Y si lo ven en vídeo, pues tienen la recompensa de ver nuestros apolíneos cuerpos Eso en es. pantalla. He cogido una canción así un poco random que también esté de aniversario, 50 años. A mí claro, que las películas del 76 están cumpliendo 50 años, eso a mí me mata. Entonces hay un disco del año 76 que es de mis favoritos, que es de Aerosmith, antes de convertirse en un grupo como muy referencial a los 80, muy videoclipero de la MTV. El Y de hay I Don't Want to Miss a Thing. Claro, pues luego le puso la banda sonora a Armageddon, pero en los años 70 tenía discos cojonudos buenísimos y tiene el mejor de todos, que es el año 76, que se llama Rocks, y hay una canción que es con la que abre el álbum, que se llama Back in the Saddle, que me flipa, así que los dejamos con esa canción y ahora volvemos. Pues nada, hemos escuchado Back in the Saddle de Aerosmith, para los que nos estén escuchando en podcast o en la radio. Los de YouTube os habéis quedado con las ganas. Pero bueno, pues ves el vídeo y también escuchas el podcast. ¡Qué leche! Me he quedado con eso de película más deleznable de la época, la de Sarau, para... Sardou. Sardou. Vaya letra de Bloodsucking mierda tengo. Freak se llamaba. Porque esta no la conocía.
¿Y cuál sería la que viene después? Tengo un apetito por lo más bajo humano, que no sé por qué lo tengo. La verdad es que tendría que verlo con mi psiquiatra o psicólogo. Que pensarlo, pero es difícil, porque hay películas que en su momento eran gore divertido, porque Bad Taste de Peter Jackson es de esa época. Pero claro, no hay un componente de degradación, de machismo, de todas las posibles lacras de la sociedad, como Sabu, que las tiene todas. O sea, todos los sismos, ¿no? Claro, sí. No, es terrible. Tenemos las de Demon y Demon 2, también de cumplen años. Tenemos... es un all-time favorite para mí, La bestia bajo el asfalto, porque a mí me gustan mucho los bicharros. Lewis Stick, la del cocodrilo. La del coco, esa película es muy buena. Año 81 es esa película. Sí, con guión de John Sayles, imágenes muy míticas. Claro, año 81 que también coincidió con Aullidos, que también era guión de John Sayles. Correcto. Bueno, ya hemos hablado de que cumple 25 años el de Espinazo del Diablo. Tuvimos a Eduardo Noriega sentado en esa misma silla, bueno, quizá una de estas cambiada de sitio, para hablar de la peli. Es que el año 2001, claro, dices, Los otros de Amenábar, El Espinazo del Diablo, que se roda aquí en España, que hemos vuelto a ver aquí en España. Luego, la Fantastic Factory estaba a full y Session 9 es de ese año, que era Brad Anderson, creo de recordar el director, que rodó aquí esa película en España enteramente. Sí, Session 9 está rodada en España. Creo que esa película es española. Los exteriores, yo creo que el exterior del manicomio yo diría que no, quizás el resto sí, pero Session 9 o quizás sí, no lo recuerdo ahora. Voy a buscarlo. Pero quiero recordar muy buena esas películas de El Maquinista también. Sí, ríete de los espacios liminales de Backrooms, aquí ya tienes esa movida es también, verdad. ¿no? Session 9 era increíble, qué original, qué bien interpretada, muy buena peli. Luego es una época, El Espinazo del Diablo desde luego también marca un antes y un después en cosas, aparte de que están involucrados, Guillermo, por supuesto, Guillermo del Toro, con Pedro Almodóvar también. Es una película que además funcionó muy bien fuera, aparte de los efectos especiales son precisamente de DDT, que luego ganaron el Oscar con El laberinto del fauno, como decíamos antes. Es una peli que funcionó muy bien, tuvo varios remakes internacionales, tiene un remake tailandés que está muy bien, que es una peli que se llama Dorm, como dormitorio. Y, oye, es una buena peli de terror y es lo que no sé si era un remake oficial o no. O un poquito copia directamente, pero buena peli de terror para los fans del terror asiático, por ejemplo. Es verdad que Session 9 está rodada en Estados Unidos. Yo no sé por qué pensaba que... no en Europa, en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, en Massachusetts. Luego está... Pero yo creo recordar que sí que era una película de la Fantastic Factory, ¿no? Era distribuida por Filmax, seguro. Lo que no recuerdo es hasta qué punto era producción española. Lo que sí recuerdo es que el manicomio que yo te he dicho antes que me parecía que era Europa, debe ser Massachusetts, claro. Luego hay una que se llama Pulse, que no es la Pulse de la que yo siempre me acuerdo, que es una de electricidad del esta es la de Kiyoshi Kurosawa, la japonesa. Era un remake de Fantasmas. Hicieron un remake tiempo después en Estados Unidos también de esa película. ¿De esa película o de...? No, de esa. De esa fue, ¿no? De la de Kurosawa es de 2001 y tiene el remake que es de 2006, protagonizada por Ian Somerhalder, que es este actor que salía también en Perdidos. Exacto. En Perdidos y salía también en la de los vampiros. Pero es que hay otra peli que se llama Pulse, que es una peli canadiense de los 80 de la electricidad que va por la casa y mata gente y todo eso. Sí, eso es como las casas domotizadas, entonces de repente pues la caldera de la casa como va por electricidad, de repente te sube la temperatura y te achicharra la ducha. Había una escena que andaba una chica que la achicharraba la ducha, que de repente se ponía... Sí. Era todo como muy... típico. Pero muy blanca, no era nada violenta la película. Autorizada, creo. Sí. En cambio, la de Kurosawa sí que daba miedo. El título japonés era Kairo. Kairo. Y tenía... Después de Sadako saliendo del pozo de la tele con esto, tiene una de las imágenes más icónicas del J-horror, que es el momento en que hay un fantasma de una mujer que camina cojeando hacia él de una manera totalmente imposible físicamente, que esa escena es una de las mejores escenas de terror de los últimos 20 años, bueno, de ahora diríamos de 25 años, y que recomiendo esa peli muchísimo. Es una peli muy deprimente, pero muy terrorífica, donde además influyó bastante en M. Night Shyamalan, por ejemplo, en películas como... la de The Happening, que no recuerdo el título en español, aquella que la gente se suicida. Incidente. El Incidente, por ejemplo, tiene mucha influencia de Pulse de Kiyoshi Kurosawa. Y luego hay dos pelis de Eric Red que cumplen años. Cumple 35 Body Parts, aquella con Jeff Hagey que le ponían el brazo de un tal, muy divertida. Y Luna Maldita,
que era una con Michael Paré, Michael de Hombres Paré Lobo, y la- sí, que tiene una los escena de Hombres Lobo. sexo bastante Los bruta al Hombres Lobo. principio de la y peli. y Hemingway, Sí. ¿no? Y una Hemingway, sí, Sí, sí. y que el perro, creo recordar que el perro, el pastor alemán, sabía todo. Olía Sí, que el tío era un hombre sí. lobo. Me encanta eso. Película Era muy- cortita, no estaba nada mal. esa 80 peli. minutos o sí, menos. duraba sí. nada. Ujú. Y bastante bruta, además. Eric Red fue el. ¿Cómo se llama esta de Emilio Estevez? La de Repo Man. Repo Man, sí, sí. Era el de esa peli. Repo Man era pues que, buenísimo. joder, tenéis aniversarios Una aquí. banda sonora de punk rock buenísima. Sí, ¿no? sí, Repo sí, Man, sí. gran peli. Sí. Y bueno, estamos diciendo fechas más redondas, que son 40, 30, 25, 10, 20, pero claro, 35 años, El silencio de los corderos, El cabo del bueno. miedo. Es verdad, con su remake ahora del Cabo del Miedo. Sí. ¿Habéis empezado a verla? No, la tengo que pillar. Y eso que intento estar al día, pero con mi mujer y yo la vamos a ver ya. ¿La Pues empezado? yo he empezado a verla y fíjate que te sabes la historia, está un poco más alargada, pero me está flipando, me está, sí, gustando, ¿eh? me Pues está voy a ver hoy. gustando. Pues he oído de todo, de que es muy alargada. Sí, o está muy alargada, no pero sé, tiene varias escenas. turbias. Sí, a ver, solo he visto tres capítulos y son 10. A mí me mola bastante el Nick Antosca, que es el que está haciéndolo. Sí. Y que también va a estar metido en la próxima de Chucky, para que va a ir a cines. Gran guionista también. Gran guionista, Channel Zero, la serie Channel Zero, es una Nick Antosca. pasada Muy buena buscarla. serie. Creo que Buenísima. ya no está en HBO, pero está en otra plataforma. La he visto, tiene además Eso unos es- monstruos muy originales. Bueno, también. la primera temporada en Es increíble, particular, el súper bicho hecho bueno. de dientes. Lo de los dientes es algo, esto ya es icónico. Yo que Ya tengo es- tripofobia no puedo ver esa cosa, ¿sabes? O sea, está como hecho de puntitos, Ya, no es puedo. increíble Es eso. asqueroso. Increíble. Y bueno, pues muy recomendada. From Beyond, Reanimator, también Society, bueno. Society, la de Brian Yuzna. Society, sí. Que, Era buenísima. Esa Society. película es espectacular. Espectacular. Yo Sí. esa película la vi por primera vez, no la vi en el cine, la vi en la tele en Noche de Lobos, en Antena 3. Era buenísima esa peli. Tenía además la canción, esta tonadilla que era casi nivel Freddy Krueger. The society cares for you. Cuando ya se iban convirtiendo los ricos en aquella especie de mutantes y tal. Sí. Y bueno, eran mutantes que todos se juntaba la carne, eso sí que es la nueva carne. Realmente, bueno, Brian, aparte que es un gran amigo mío y lo quiero mucho, película excepcional. Bueno, y trabajó un montón en Aquí en España. España, Brian Sí, sí, Yuzna. claro. aquí, en la Fantástica. De ahí nos conocimos Brian y yo sobre todo, y su mujer Kathy y tal. Y bueno, pues fue el alma mater de Fantastic Factory como productor, sobre todo, Sí. más que como director incluso. Sí, Resonator, From Beyond, Buena peli que también. el con Barbara productor es él, Crampton. que es en 86 también, justo después del exitazo de Reanimator. Es buena From Beyond, tiene todos estos efectos muy Lovecraftianos, Sí. entre ciencia y Lovecraft, que está muy bien, con Barbara Crampton. Barbara Rob- Crampton desatada. Madre mía. Ken Foree, hablando de zombie, Ken Foree, bueno, todos los típicos del universo de Reanimator, pues en Resonator. A mí me dio bien. pavor absoluto y súper asco cuando le sorben el ojo a la enfermera en el hospital. Le sorben el ojo, tío. O sea, es La como... enfermera que yo creo recordar que era la no sé si Sí, era la mujer Creo que era alguien, sí. del director, ¿puede ser? No lo sé. ¿De Stuart Gordon? No de lo Stuart, sé. de Stuart Gordon. Yo creo que Stuart Gordon metía a su mujer Puede ser, en las sí. películas. Hacía de enfermera a una de las enfermeras en Reanimator. Y creo que en Dolls también creo que aparecía. Y Dolls. creo que siempre le daba algún papelito y casi siempre se la cargaba. Sí. Dolls, película cortita donde las haya. Me encanta o sea, Dolls, muy buena. Bueno, yo también obsesión por los títulos de crédito iniciales, todo Buenísimo. negro y con las caritas de muñecas ahí con Es los una buena sin ojos. peli, y da miedo además. Sí, da miedo, sin Y más. From Beyond, yo me acuerdo del cartel de la película, de estas cosas que te quedan siempre de pequeño, que Sí. muchas películas que no ves, pero te haces la película en tu cabeza viendo simplemente el cartel. Y ver el cartel ese de la cara como que se iba derritiendo Sí. así. Pero en la calle la vi, en un cartel, yendo al cole. Y la película de, pues yo qué sé, Sí. pasar por delante de unos cines y ver ese cartel y decir, ¿de qué coño irá esta película? Macho, con esa cara. Resonator, que era No tiene el nada título que de ver con adaptación que From no- Beyond, Ah, no, ¿no? era el Bueno. título español, sí, sí. Pero Reanimator, Resonator. Sí, ¿no? sí, De los claro. Aquí, creadores de Reanimator, pues viene Resonator. Exactamente, te suena Resonator, ¿no? Bueno, pues eso. Pero buena peli también. Y sí, Barbara Crampton, hay que subrayarlo varias Barbara veces. Crampton eso. siempre hay que... Sí, sí,
es una musa del terror, sin ninguna duda. Y debe de ser encantadora. ¿Tú has tenido la oportunidad de conocerla? Mucho, somos amigos. De hecho, aparte de Sitges, me he visto venir a Los Ángeles, de hecho, en el estreno americano de 30 Monedas temporada 2, que fuimos con Alex. Sí. Fuimos con Alex de la Iglesia y todo el equipo de Poughkeepsie allí al estreno que se hizo en un cine muy icónico del área de Los Ángeles, y vino Bárbara y vinieron otros amigos del mundo de la marcha del terror de Los Ángeles. Oh, Mike, nuestro nuevo amigo Mike. Bárbara Crampton es una... Además me gusta porque muchas actrices de esta época que hicieron estas películas, algunas de ellas no hablan con mucho cariño, ¿no? Pero Bárbara Crampton le encanta esta movida. Es muy fan del terror, está claro. Y es productora ahora también, ha hecho varias producciones en los últimos años de pelis que es también de directores ya consagrados en el mundo del terror en Estados Unidos, terror independiente, pero terror independiente ya potente, digamos, ¿eh? O sea, que ya tiene esta faceta. Había una, no sé si era la directora ya. Tú eres el siguiente, puede ser. You're Next era... ¿Aparecía ella, puede ser? Salía ella, pero era más como un cameo, creo recordar. Es que ahora no... La hacía de la madre de la peli, que tiene... La peli es 2015, 2016, sí. ¿no? El que estaba muy bien esa peli, You're Next. Chula, pero película. es verdad que Bárbara estaba, lo que no la acabo de... Recuerdo algunos de los asesinatos con una flecha y tal, pero no recuerdo exactamente el papel de Bárbara ahora mismo en la peli. Pero sí, You're Next, peliculón también, ¿eh? Muy divertido. Sí, pero a mí lo que me gusta es que Bárbara Crampton está la tenemos muy relacionada con el cine de terror, es una actriz madura, pero es espectacular. O sea, no puede ser... ¿Cuántos años tendrá esa mujer? Está guapísima. O sea, parece que no pasa el tiempo por ella. Y lo que me gusta es que ella sigue sin ningún complejo, totalmente relacionada con el cine de terror, y sus papeles, incluso ya siendo más mayor, siguen estando relacionados con el cine de terror y con todo lo que ha hecho anteriormente. Sí. O sea, no tiene ningún problema incluso de tener escenas... Porque no recordar que en Your Next tenía incluso una escena de sexo, siendo una mujer ya madura. Vale. Que eso está muy bien. O sea, es decir, sí, claro. Eso es un charco del que no ha querido salir. Efectivamente. Sí. Pero luego también no tiene ningún problema que se la carguen de la manera más ridícula posible. O sea, como buena musa del terror. Sí. Y eso me encanta. O sea, que sea tan autoconsciente de por qué ella es conocida. Sí. O sea, tengo una serie de fans que ya puedo tener yo 50 o 60 años, me quieren seguir viendo y me quieren seguir viendo en este tipo de películas, evidentemente. Menudo póster tenía Castle Freak también. Castle Freak, esa película. Castle Freak. Mira, antes decíamos, seguro que hay alguna de Lucio Fulci que cumple años, El Destripador de Nueva York. O sea, de las más ilegales de todas. Eso sí, ¿no? Eso sí que debería estar prohibida, esa película. Virgen Santa. Gran peli, muy bien dirigida, gran música, rodada en Nueva York en gran parte. Pero realmente, o sea, en lo de que se salta todas las líneas rojas de esa película Fulci. Nasty, ¿no? No, Nasty, desde luego, que de hecho en Inglaterra existía el código de los video nasty, se llamaba así en el Reino Unido, y duró muchos años. Vivía allí, todavía estaba prohibido el gore más... Estaban todas, pero todas cortadas esas pelis. Sí. Es que de hecho el Reino Unido siempre ha tenido una relación de amor-odio con el terror, siendo la gente que ha creado la Hammer, por ejemplo, pero luego había dos películas que solo se podían ver en un solo cine en el Reino Unido, que era La Naranja Mecánica y El Exorcista. Solo se podían ver en un cine de Piccadilly Circus que había dentro de una especie de centro comercial, y se pudieron ver durante muchos años hasta que ya, creo que fue Tony Blair que quitó esta ley y tal, y ya se quitó la censura en su mayor parte, tanto de los vídeos y luego de los DVDs como del cine, ¿no? Pero El Exorcista y La Naranja Mecánica se podían ver. La Naranja Mecánica, de hecho, estuvo prohibida varios años y luego se pudo estrenar, pero solo se pudo estrenar en ese cine de Piccadilly Circus. Y El Exorcista, de hecho, prácticamente 20 años solo se podía ver en un cine en el Reino Unido. ¿20 años? Fíjate. Claro, aquí se dice, en países como el Reino Unido han estado prohibidas hasta anteayer, como quien dice, muchas de estas películas. Sí. Bueno, o versiones cortadas que no se podían ni ver. Los típicos DVDs de Alemania también, que dicen, pero si falta hasta en el último Boy Scout. ¿Cuántos DVDs nos hemos comprado aquí en España de Warner que eran ediciones alemanas que venían mutiladas las escenas que dicen, pero si es una peli normal, policíaca, y han quitado el agujero de bala. Me jode muchísimo cuando me compré Calma Total. Sí. Y el final, cuando le tira la bengala a la boca a Billy Zane, no se ve lo esa que edición que tengo, no se ve el plano de la cara de Billy Zane con la bengala en la boca. Es un traveling como muy llamativo, ¿no? Sí, por el agujero que ha dejado la vela, que es un plano espectacular. Es el plano de la película, posiblemente porque tiene la bengala a la boca que está a punto de estallar. Y es como nada, se mordió la lengua y se cayó al agua. Ese es el final de Calma Total ahí. Eso me fastidia muchísimo. Luego, lo que pasa es que, como Linda Blair es una de las invitadas de Mad Horror y hablábamos del Exorcista, realmente El Exorcista también hay que entender que, porque todos la hemos visto tantas veces,
pero cuando la ves, y sobre todo la ves desde la óptica actual, realmente es una película que ahora hay escenas que no se... Y al ser una película de Warner, y una película de Warner de un director ya consagrado y oscarizado y tal, pero es una película que ahora mismo no se podría ver en televisión si tú la hicieras exactamente esas escenas de esa manera. O sea, yo creo que muchas televisiones no la pasarían. Incluso en sitios tan liberales como España, que es uno de los sitios siempre ha habido más liberales en cuanto a la violencia del sexo, gracias a Dios, en la televisión y la distribución del vídeo doméstico, etcétera. Pero pensad por un momento, que no nos reproduciremos aquí, pero en ciertas escenas de una niña, de una actriz de 15 años haciendo lo que hace en esa peli, de contenido, además con contenido y lenguaje claramente sexual, amigos, es una excepción, y es una niña, es una actriz niña, no solo el personaje, ella también lo es, porque no es una adulta haciendo de 18 haciendo de 15, una niña de 15 haciendo de 15, ¿no? Entonces, o de 14 en ese caso, 14, 15. Y es una película que es excepcional en todos los sentidos y también muy única en que pasó una serie digamos, de filtros de la censura que no hubieran pasado ni entonces ni ahora. Por eso, bueno, las cosas tampoco son por casualidad. También está enmarcada en una gran obra cinematográfica todo ese contenido, con lo cual también creo que se hace mucho más tolerable para las autoridades y para el propio público. De hecho, la película no se vendió como película de terror, casi se vendió como algo, un acontecimiento planetario que diría Levi Pagina. Totalmente, pero claro, eso duró 2 minutos porque a la que la gente salía del cine y se lo explicaba, me dijo, ¡buah! Todo el mundo iba a verla, porque claramente es la película más terrorífica de todos los tiempos. En el caso de La Naranja Mecánica, yo creo que también hubo ahí, creo que fue el propio Kubrick que retiró la película de los cines, que recordar por unos sucesos que ocurrieron en Reino Unido, de unas pandillas que se dedicaron a asaltar casas y robar y creo que él, como él tenía de los pocos directores que tenía totalmente control absoluto sobre sus películas, creo que él mismo, siendo una película que estaba siendo muy taquillera, muy exitosa, decidió retirar esa película de cartelera. Fíjate. Es verdad que durante una época, y no solo digamos, no solo el mismo año o al año siguiente, pero 2 o 3 años después con el punk y tal, sí que es verdad que había ciertos sectores del punk y de los skinheads que tomaron, digamos, cierta inspiración para cometer delitos y actos reprobables a La Naranja Mecánica. De hecho, la primera vez que estuve en Londres, yo tenía 17 años, era después de esto, debía ser el año 84 o así, todavía había tiendas en mercados, de los típicos mercados así rockeros de Londres y tal, en Carnaby Street o en estos sitios, había todavía tiendas de La Naranja Mecánica, es decir, tiendas que vendían monos blancos, botas parecidas a las que llevan Malcolm McDowell y sus amigos en la película, tal, los drugos, tal. Entonces, es un legado que complicado en algunas cosas, porque como ocurre a veces, el mundo, esa película tenía la intención contraria que estos individuos deleznables veían en la película, ¿no? Pero a veces eso ocurre, ¿no? Bueno, pues se verán muchos vestidos de Alex Delarge, Alex Delarge, más horror, porque Malcolm McDowell va a Elementor. O sea Ostras, Malcolm McDowell, palabras mayores. Eso de la Pantera, hasta Star Trek también ha hecho. Ha hecho Star Trek, ha hecho una de Silent Hill, hizo una de... Infravaloradas esas películas. Una muy divertida que era basada en el caso del famoso serial killer ruso, se llamaba Evilenko también. Malcolm McDowell ha hecho terror. La secuela de Curso del 84, Curso de 1999, era uno de los profesores también. Es verdad, esta no la había puesto en la biografía que tenemos en la web. De Mark Lester, esa película es muy divertida. Esa también. Es la de los Cyborg, ¿no? Sí, con Pam Grier. Curso 1999 era, ¿no? Sí, que los profesores eran Terminators. Sí. Esa película es la leche. Sale Malcolm McDowell, tienes razón. Luego hace del Diablo también en una película que era como una especie de una producción cristiana, de alguna organización cristiana, de estas que producen películas en Estados Unidos, pero él hace de demonio, además. Que esto es el giro, esta es la gracia, ¿no? Yo creo. Y en El beso de la Pantera a mí me flipaba con esta hablando de cosas sexuales turbias. Sí, El beso de la Pantera. Kinski, vaya tela. Pues yo creo que se nos ha agotado ya la conversación. Ha sido un placer, Mike. Tienes que venirte más. Cuando se aproxime el Mad Horror, tienes que pasarte otra vez o bueno... Sí, cuando se aproxime y tal, y os explico varias cosas divertidas. Hoy que hablábamos de mi madre, por ejemplo, pues mi madre fue al colegio con Mia Farrow, protagonista de la Sevilla. Espera, no podemos acabar aquí. Esta siempre me apetece mucho explicarla, y mi madre falleció hace años ya. Pero sí, es cierto. No, pero como no es el aniversario de la Sevilla del Diablo, no he dicho nada. Pero sí, fueron a un colegio privado en Londres, se llamaba Marymount, durante un par de años, y fue con
Nunca he sabido cuál es la otra hermana con la que fue mi madre, porque podía ser Tisha Farrow o Prudence Farrow. Y Tisha Farrow, que salía, por cierto, en Nueva York bajo el terror de los zombies, sí. Y Prudence Farrow se llama, la canción de los Beatles, Dear Prudence, es dedicada a la hermana de Mia Farrow, o sea, vaya familia, ¿no? Joder. Pues sí, mi madre fue al cole con Mia Farrow. Mia Farrow creo que iba un curso por delante. En colegio se llama Marymount en Londres. Qué bueno. Sí, por eso los mundos del terror... Es un pañuelo al final. Sí. El mundo es un pañuelo. Hablamos de eso, así os dejo con un poco de intriga. Sí, por favor. Cuando me invitéis. Además, para la próxima seguro que hay muchos más invitados chulos y aniversarios y películas y lo que sea ya definidos. Y vamos, que es obligatorio. O sea, que ponlo en la agenda ya. Vete poniéndolo. Claro que sí, no, gracias. Qué amables. Que bueno, vamos a ir, nos vamos a despedir con otra canción. Año 86 también está de aniversario. Nos vamos al metal, vamos a lo chungo. Master of Puppets es muy obvio. Raining Blood de Slayer, además con ese título tan terrorífico, yo creo que vamos a cerrar con Raining Blood y ese comienzo que es casi una tormenta en el que se viene algo bastante chungo. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta luego. Gracias. Paripal, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast